Una mirada crítica y constructiva sobre la realidad. Estás escuchando Mañana Sí. Mañana Sí. Y ayer el gobernador de la provincia de Buenos Aires participó, encabezó un acto en La Plata, en el Teatro Argentino de La Plata, y por primera vez Kicillof admitió, ¿no?, que busca desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires, en medio de esta puja que hay en la legislatura bonaerense sobre la suspensión de las PASO, sobre, bueno, algunas maniobras que se están dando por parte de algunos sectores más duros del kirchnerismo, con acuerdos que todavía no se llegan a tratar de cerrar con gente y los espacios del Frente Renovador. Bueno, todo esto tiene que ver con esta situación que hoy está atravesando la provincia de Buenos Aires en el marco político electoral. Estamos en contacto con Daniel Menéndez, subsecretario de Economía Popular bonaerense y uno de los organizadores del acto de ayer. Daniel, ¿qué tal? El gusto en saludarte. Jorge Moure acá. ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto, buen día. ¿Cómo estás? Hace tanto tiempo que no hablábamos. Un gusto verte, escucharte. Bueno, Daniel, ¿cómo lo viste ayer a Kicillof? Contanos un poquito, contale a la audiencia sobre el acto de ayer. Bueno, lo de ayer estuvo, la verdad, que planificado con bastante tiempo de antelación. Tiene que ver con un ciclo de debate que promovimos desde el equipo de Axel, que tiene responsabilidad de gestión y que tenía por objeto debatir aspectos de la Argentina del futuro. Estamos en un tiempo donde sin duda son tiempos muy complejos. Lo que anunció Trump el día de ayer puso patas para arriba al mundo en términos económicos. Implica toda una novedad en relación a la dinámica económica y también está atado a las nuevas problemáticas que uno percibe que se dan en la sociedad, y requiere, o por lo menos a nuestro entender, promover el debate, la participación. La verdad que estuvo colmado el teatro argentino para darle un cierre a este ciclo, que estuvo precedido por varios encuentros, y que obviamente, más allá de la profundidad del análisis, los aportes que el gobernador desarrolló, estuvo signado también por una coyuntura de tiempos donde hay un debate muy claro que tiene que ver con la forma en que se transita este tiempo de cara a nuestro entender a fortalecer el liderazgo de Axel. Nosotros nos parece muy claro que hay en el ejercicio de la gestión una mirada antagónica en relación a la forma en que gobierna Milei y la forma en que se encara la gestión en la provincia de Buenos Aires. A partir de ahí, obviamente, hay una esperanza en que ese liderazgo vaya teniendo cada vez más volumen de cara a proyectarse como una alternativa nacional. El calendario electoral está claro que es un tema de debate y nos parece muy insólito, ¿no?, que se dé una discusión de cara a algo que el gobernador sostuvo de manera muy clara respecto a la necesidad de desdoblar a partir de la forma en que se pretende llevar adelante la elección en un mismo día, con las dificultades metodológicas de votar con dos sistemas distintos. Sin duda, más allá de las cuestiones metodológicas, también hay una necesidad, nos parece, de discutir los problemas de la provincia en una fecha distinta a la fecha que se discuten los problemas en relación a la elección de diputados nacionales, y es un debate que marcó posición muy nítida el gobernador. Y bueno, obviamente hay sectores que todavía están en debate respecto de esa decisión. Y bueno, ¿crees que ahí tiene que pesar un poco más la palabra de Axel, digo, como gobernador, como bueno, obviamente líder, en este caso de la provincia de Buenos Aires, en el marco de esta discusión, ¿no?, que se está dando con Máximo Kirchner, con Sergio Massa, de plantarse, dar un golpe sobre la mesa y decir, a ver, esto lo manejo yo, lo digito yo, y se resuelve así?
Me parece que, bueno, hay miradas, ¿no? Yo tengo una muy clara que tiene que ver con que de este proceso político tiene que emerger el fortalecimiento de la figura de Axel de cara a articular una alternativa, porque es sin duda el activo más importante que tiene el peronismo por su, digamos, capacidad de gestión, por el acompañamiento que expresa la sociedad bonaerense, y me parece que hay algunos sectores que bueno, que están obviamente discutiendo sus lugares dentro del futuro del peronismo, y que en ese sentido prima a veces cómo se quedan acomodados en una perspectiva de ordenamiento a futuro de los liderazgos que van emergiendo, y que sin duda el de Axel es el más potente, y que en ese sentido, bueno, están generando una situación de discusión que es válida si no fuera que, digamos, el daño entra en una zona ya, digamos, más compleja, y me parece que en ese sentido llamar a la reflexión, me parece que hay mecanismos para resolver situaciones de futuros espacios al interior del peronismo. Lo que no podemos es horadar el principal capital que tenemos para enfrentar una salida a este desastre que nos está dejando el gobierno nacional. Parece que hay que cuidarlo, abrazar, acompañar, quizá escuchar más a la sociedad que a los intereses de las facciones o personales, y cuando uno mira a la sociedad, acompaña a Axel, ve el cariño y ve no solo el cariño, sino la esperanza que se deposita detrás de su figura, y me parece que en términos también dentro del espacio que expresa Cristina Kirchner y su legado de gobierno respecto de cómo llevó adelante junto a Néstor los 12 años que marcan una tradición al interior del peronismo. Me parece que con sinceridad Axel es quien mejor puede expresar y puede actualizar con los problemas que existe hoy en la Argentina esa tradición, esa forma de concebir la gestión pública, de afectar intereses concentrados, de gobernar para el conjunto de los argentinos y las argentinas. Y bueno, a veces uno no termina de entender algunas miradas, pero bueno, en estos días, en estas semanas se irá acomodando. A ver, digo, no lo dijiste vos con tus propias palabras, pero la interpretación es que hay cierta mezquindad de algunos sectores políticos, que hay un intento de desgaste a Axel Kicillof, y que ya pasó el tiempo de Cristina para que Axel tome la continuidad del modelo. Bueno, yo creo que a veces, como te decía, no hay intereses de facción que están por sobre el interés del conjunto. Y me parece que cuidar a Axel y potenciarlo y articular detrás de él una salida a este desastre es lo que indica el sentido común. Eso es evidente, por lo menos para quienes pensamos el peronismo desde un sentido de transformación, desde observar las dificultades que vamos a heredar de este desastre económico, social, cultural que está construyendo Milei, y me parece que en ese sentido no poner por delante la patria y los intereses del conjunto por sobre algún lugar o algún espacio o alguna diferencia personal o alguna cuestión menor, me parece que es un error y que pone en riesgo la perspectiva y la esperanza que se expresa, porque la verdad que uno no avisora una alternativa, ¿no? Claro. Nosotros tenemos claro que hay y tenemos una idea, por lo menos quienes estamos apuntalando el gobierno de la provincia y entendiendo que de ahí puede emerger una y que es evidente una confrontación con el gobierno de Milei. Tenemos claro que es por ahí. A veces quienes tienen alguna objeción no plantean una alternativa nítida, ¿no? Simplemente hay una búsqueda de obturar ese proceso. Daniel, puertas adentro, digo, ¿no? Hablando con el gobernador, ¿no? El equipo de trabajo,
Y esto también tiene que ver con un análisis que uno hace, ¿no? Como periodista, como comunicador y analista político. ¿Cuándo se va a dar o cuándo se tendría que dar, o si es que se va a dar, el divorcio político de Axel con Cristina? Yo creo que no es que sería no sería algo positivo para el conjunto del país que esa situación se dé. ¿Por qué? Parece que en todo caso, porque hay siempre las divisiones cuando la agresión y cuando el daño que uno percibe en la sociedad es tan profundo, y hacemos falta todos, y ni hablar Cristina y Axel, ¿no? Me parece que en todo caso es una capacidad que tenemos que tener quienes tenemos responsabilidad en este proceso, y sobre todo quienes tienen más responsabilidad en la conducción de este proceso, de ir acomodando los melones. Yo creo que Cristina ha construido una transformación profunda en el peronismo, ha encauzado después de lo que significó el menemismo en las ideas que expresó al interior del movimiento nacional, lo puso de vuelta en la senda de un movimiento transformador, y me parece que hoy, cuando ella misma señaló la necesidad del trasvasamiento generacional y de entregar el bastón de mariscal, está todo dado para que eso pueda darse. Hay ruidos, hay dificultades, como se dan en todos estos procesos, pero me parece que lo que hay que apostar es, con dificultades, con tensión, con obviamente discusiones de poder, que ese proceso de renovación de lo que implica el legado que significaron los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina pueda expresarlo Axel con un acompañamiento pleno. Me parece que ese de el conjunto de sectores que expresan una adhesión plena a Cristina, y me parece que ese es el mejor queda para que podamos ampliar, para que podamos hablar con otros, porque está claro que tampoco desde una pertenencia plena al kirchnerismo se va a construir una mayoría, sino que hay que tener capacidad para hablar con otros sectores, para expresar los nuevos problemas, para discutir con los sectores del campo, con los sectores de la industria, con los sectores que tienen perspectiva de exportaciones importantes en el proceso económico que se abre en la Argentina, con sectores de la economía del conocimiento, bueno, y sobre todo con nuestro pueblo, con los trabajadores. Me parece que ahí hay una necesidad de que de esta discusión podamos salir, como señaló Axel ayer mismo, ¿no? De la forma más ordenada, y que ese ordenamiento implique una autoridad que tenga que ver también con un ordenamiento que no exprese lo que significó el proceso del Frente de Todos, donde hubo una unidad, pero la verdad que no había claridad en la conducción, no había claridad en los roles, y eso terminó en un desastre, ¿no? Entonces, me parece que el desafío es poder, en discusiones, en reuniones, en debates que son públicos y que muchas veces es deseable que sean en privado y fuertes y con una búsqueda de un acuerdo, poder articular ese entramado que es necesario para construir una alternativa que sea una alternativa de mayoría. Habrás escuchado, ¿no?, en las últimas horas, Daniel, estamos en contacto con Daniel Menéndez, subsecretario de Economía Popular bonaerense. Dijo Cristina, bueno, si esto sigue así, voy a ser candidata provincial, ¿no? Como para ordenar a los intendentes, para ordenar un poco la provincia. No lo escuché de ella, sí hay rumores. Sí, trascendidos, sí. Bueno, hay de todo, ¿no? Está propio de este desorden que estamos viviendo, por esta situación de tensión, que espero que la podamos acomodar, ¿no? Nosotros, como te decía, Axel fue refrendado como gobernador de la provincia de Buenos Aires, tiene la perspectiva de poder tener un capital de cara a construir una alternativa a Milei, y nos tenemos que ir ordenando, y me parece que ese orden hoy está en una situación de batidos y en tensión, y bueno, ojalá que lo podamos llevar de la mejor forma, ¿no? Me parece que es la responsabilidad de cara
al desastre, como te decía, que está generando Milei. ¿Y esto no favorece a la libertad de Avanza? Digo, en la hora de la elección, estos roces, estos cortocircuitos que están teniendo ustedes. Bueno, depende cómo termine el proceso de discusión, de debate. Me parece que estamos a tiempo, todavía falta, me parece que hay algunas cosas, hay que vivirlas con naturalidad, estamos discutiendo cuestiones que tienen un grado de profundidad respecto de miradas autocríticas, y obviamente son situaciones que requieren de mucha tolerancia, y a veces los matices o las diferencias, bueno, se llevan a extremos que no son que no ayudan. Obviamente, si esos extremos prevalecen en la discusión, bueno, está claro que le vamos a hacer un enorme favor a Milei y un enorme daño al pueblo que queremos representar. Mientras estaba haciendo la nota, ¿no, Daniel? Me acuerdo cuando nos encontramos y te hacía entrevistas en la 9 de julio, ¿te acordás? Ahí en los cortes de Ministerio de Desarrollo Social y todas las concentraciones. ¿Qué diferencia estás encontrando, no, de las acciones que ustedes hacían con Barrios de Pie cuando iban al ministerio, cuando estaba Stanley, y bueno, cuando estaba la administración anterior, y con este gobierno, ¿no?, que ha aplicado un protocolo antipiquete en donde se ve muy poco corte, donde solamente vemos por ahí concentraciones, fechas puntuales o los miércoles de los jubilados? Bueno, primero que hay un proceso de un salto represivo significativo. Ha habido una intención de desarticular el reclamo social, más allá de las discusiones que pueda haber, si fue, digamos, positivo la forma en que se expresaban estos reclamos sobre la 9 de julio y demás, pero lo que está claro, más allá de esa discusión del vínculo de los movimientos sociales con la sociedad, que siempre ha sido un elemento de discusión y de debate, me parece que lo que hay que poner en primer plano sobre la mesa es un proceso de búsqueda desarticular, que tiene una pata represiva muy clara, de hecho, sin ninguna, en muchos casos, garantías constitucionales, y con situaciones que tienen que ver con delitos ejercidos desde el Estado, sí, como lo que sucedió con Pablo Grillo, que le generó la situación de casi riesgo de muerte por milímetros, o gracias a Dios, por una situación casi fortuita, no perdió la vida, violando todos los protocolos de actuación en situación represiva, como gasear a nenas de 10 años y tantos ejemplos que uno puede ver en el accionar represivo. Me parece que también tiene que ver con una mirada persecutoria en términos de la justicia, con una persecución utilizando los medios de comunicación, con un proceso de estigmatización. Me parece que todo ese combo que buscó desarticular la protesta social, porque las organizaciones sociales, si uno se ciñe a mirar la 9 de julio, pueda tener menos incidencia, claro, pero cuando uno mira la realidad cotidiana de los barrios, hay una enorme militancia social y articulación de redes comunitarias que pervive y que sin duda sostiene mucho del daño que genera el gobierno de Milei, pero me parece que sin duda el gobierno buscó en desarticular la organización comunitaria, porque es un prerequisito para avanzar con un programa económico que busca generar el daño que está generando, ¿no? Daniel, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Por favor, que andes bien, un gusto. Un abrazo. Daniel Menéndez, subsecretario de Economía Popular bonaerense, pasaba por Mañana Sí. Mañana Sí.